En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros, ante todo. Además son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios, o si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino, pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Bueno, tenemos la lectura de hoy la podemos resumir en una palabra, o las podemos resumir en 2 palabras. ¿Listo? Envidia y al mismo tiempo humildad. ¿Qué es lo que pasa? Miren, la primera lectura nos habla de que el envidioso o la persona cizañosa quiere tenderle una trampa al justo. Para que entendamos esa parte, entonces Santiago dice que donde hay envidias y rivalidades hay desorden, y que hay gente que siempre quiere desear lo que los otros tienen, tanto en puestos como en bienes. Entonces, por eso decía, la palabra de hoy es envidia. Yo siempre he dicho que la envidia es un sentimiento tan peligroso que más que temerle al diablo, es mejor temerle a la envidia. El diablo acaba con una persona, la envidia puede acabar con una familia, con una empresa, con una parroquia, con un grupo de amigos. O sea, acaba con todo sin compasión y sin piedad, ¿sí? Eso es lo que hace el tema de la envidia. Y entonces, frente a eso, tenemos varias enseñanzas. Primero, o sea, una persona cuando siente envidia, dice el libro de la sabiduría de Santiago, empieza por desear lo que el otro tiene y termina acabando con la vida del otro, con la tranquilidad del otro, con la paz del otro. Entonces es bien importante que hoy nos quede claro que es un sentimiento que no podemos albergar en nuestro corazón y que tampoco podemos estar alrededor de personas que lo tengan. Porque realmente ese sentimiento puede acabar con una felicidad, con una familia, y trae mucho tipo de desórdenes.
Siempre he dado el ejemplo, cuando una persona siente envidia y otra persona tiene el demonio, es mejor tenerle más peligro a esa persona que siente envidia, porque esa va a hacer más daño que aquella que puede tener el maligno, ¿sí? Porque va a aplastar. La envidia es un sentimiento que difama, que daña a los demás, que acaba con la reputación, que dice cosas que no son del otro y terminan afectándonos a todos. Por eso tenemos que luchar por no tener este tipo de sentimientos. Y lo otro es que en un mundo como estamos, mucha gente siente este tema de la envidia. Muchos han sufrido a causa de la envidia y son muchos también los que la poseen. Nosotros estamos tan pendientes de la vida de los demás, de lo que pasa con el otro, de lo que hace el otro, y entonces siempre giramos en ese ciclo, lo que el otro piense, pendiente de si el otro se bañó, si el otro comió, si el otro llegó, si el otro no llegó, para hacerle daño, para después decir palabras, para después sembrar cizaña. Hoy es un día bien especial para que te preguntes si eres tú el que padece ese sentimiento. Pídele al Señor que te lo quite, que no lo albergues más en tu corazón, porque no solo te vas a hacer daño tú, sino que le haces daño a los demás. Además, también hay que decir, cuando uno siente envidia, acaba con los demás, pero también acaba con la vida de uno, porque uno nunca va a ser feliz aunque le haga daño al otro. Como que el deseo no queda satisfecho completamente, uno quiere seguir y acabar con el otro, ¿sí? Hay una frase que dice que a veces nosotros, cuando hablamos de los demás, queremos desplumarlo como se despluma una gallina, sacarle todas las plumas hasta que no quede nada, hasta que el cuero quede pelado. Porque eso es lo que hace a veces ese sentimiento de envidia, acabar con el otro hasta que quede mal. Tenemos esa lengua para estar comentando cosas como tan negativas de los demás. Yo siempre he dicho, si hay algo que no te gustó, pues no te lo comas. Pero ¿por qué tienes que compartirlo a los demás para hacer daño? Para generar eso, para generar envidia, para generar desórdenes, rivalidades. Si de pronto hay algo de una persona que a ti no te gustó, si viste algo, guárdatelo. Pero no lo siembres, no siembres esa plantita tan dañina que acaba con familias, que acaba con personas, no lo siembres así. Suelta eso. Para eso tenemos que aprender a ser humildes. Y ahí viene el Evangelio que habla de que Jesús les pregunta de qué venían hablando y no quisieron decirle, porque en el camino vinieron hablando de quién era el primero, quién podría ser el primero. Y ese es el problema de la envidia, que yo quiero ser el primero, que yo quiero ser el mejor. Y entonces a costa de ser el primero, ser el mejor, entonces acabo con los demás. Yo no sé si se han dado cuenta de esto, pero en la familia nos enseñaron a todos a eso, a querer ser los primeros a costa de los demás, por encima de los demás. Y entonces el papá le dice a su hijo, si no es el número uno no me sirve. O sea, tienes que pasar por encima de todos. Y pasamos toda la vida tratando de eso, de aplastar a los demás. ¿De dónde nos vino ese sentimiento de querer pasar por encima de los demás y hacerle daño? De que cuando éramos niños nos enseñaron, si no es el primero no sirve, si no es el número uno, eso no es... O sea, ese sentimiento quedó ahí. Y hoy nos preocupamos no tanto por ser los mejores, sino por ser el primero. Yo siempre he dicho que el primero no significa ser el mejor. El mejor no es el primero. Pero nosotros tenemos ese sentimiento. Y por eso en el Evangelio, eso es lo que se muestra en esa realidad. Ellos fueron a ver, ¿sí? Ellos fueron a ver, venían hablando de quién era el mayor. Venían hablando de quién era como el superior de todos, ¿sí? ¿Sí? El superior de todos. Entonces, y eso es lo que nos pasa a todos. Queremos tener ese primer puesto, ¿sí? Tenemos que tener ese primer puesto. Queremos como que nos vean siempre, que nos aplaudan siempre, que nos valoren siempre. Y entonces el día que no lo hacen empezamos a tener ese sentimiento. ¿Cuál es el afán de ser el primero? ¿Cuál es el afán de ser el mejor? Termina el Evangelio diciendo que Jesús presenta a un niño y dicen, tenemos que ser como niños, que no nos importa, o sea, que no nos importa si es el número uno, que no nos importa ese puesto, son los puestos que a veces nos matan. A veces en nuestra iglesia eso es lo que también nos mata. Queremos el puesto, queremos el número uno, queremos ser los mejores, queremos ser los grandes.
Y eso es lo que va acabando con nuestra vida. Entonces, yo pensaría que en este domingo lo que podemos decir es: vamos a limpiar nuestro corazón de todos estos sentimientos de desorden que tenemos, estos sentimientos de envidia, de rivalidad, que representan las bajas pasiones, que queremos como acabar con el otro, que queremos acabar con la reputación del otro, que queremos como dejar mal al otro, y a veces solo como por yo quedar bien o por yo quedarme por un puesto, y eso no debiera de ser así. Vuelvo y lo repito: si hay algo que no te gusta de alguien, cómetelo callado. Trata de digerirlo para ti. Si se lo puedes decir a la persona, dígaselo. Pero ojo con los comentarios. No hay nada más peligroso que un mal comentario. Un mal comentario puede acabar con todo, ¿sí? Y nosotros tenemos a veces ese defecto de decir esos comentarios tan destructivos de los demás, esos comentarios tan dañinos y tan negativos, que lo único que hacen es acabar con la fama y con la reputación de los demás, con el ánimo de que, yo no sé, de quedar bien, de ser los primeros, de ser los mejores. ¿Dónde está la humildad del niño? ¿Dónde está la humildad del niño? Vamos a pedirle al Señor que nos regale ese don de humildad. La mejor manera de atacar todo espíritu de rivalidad, todo espíritu de envidia, es con humildad. Y nos creemos los dueños, ¿sí? Esto es mío, ¿sí? A veces en la iglesia se ve mi grupo, mi ministerio, ¿sí? Yo el primero, que yo soy el que mando aquí, que yo soy el presidente, que yo soy el coordinador y pasaron por encima de mí. Ay, pobrecito, no, que Dios mío, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Porque nos gusta siempre el primero. Entonces, ¿dónde está la humildad? ¿Dónde está ese cederle el puesto a los demás? Pidámosle pues al Señor en este día, en este domingo, que nos regale a nosotros ese don de humildad, que nos regale a nosotros ese don de poder ayudar a los demás y de no decir palabras que lo ofendan, sino palabras que realmente lleven al crecimiento. Y que en este día, cuando hemos hablado o cuando Santiago nos ha enseñado de todo este espíritu de rivalidad y de envidia, nosotros purifiquemos nuestro corazón. Y algo bien bonito que está en el libro de la sabiduría que no dije: ojo que los malvados siempre están al acecho. Hay gente que dice: no, yo me siento tan aburrido porque me están haciendo la guerra, porque me quieren como hacer zancadilla, porque están hablando de mí. Y es que ya no escuchó pues el libro de la sabiduría. Los malvados siempre están al acecho, no duermen, no comen por estar pensando cuál es el mal que sigue para mañana. Entonces, no te preocupes. Si hablan mal de ti, ya lo sabes. Donde vayas hay un malvado al acecho, a donde uno se vaya. Que yo me salí de este trabajo porque había mucha envidia, y es que usted cree que en el del frente no hay. Es que yo me salí de esta familia que porque es que hay mucho chismoso, y es que en la familia enseguida no hay. Los malvados siempre estamos al acecho, porque siempre tenemos ese espíritu de rivalidad, ese espíritu de competición, como cuando uno se va para la familia y eso es como que el que tenga el mejor hijo, el que tenga mejor esposo, el que tenga más dinero, el que tenga mejor vida. Eso es un espíritu de rivalidad enorme que acaba con nosotros y nos hace daño. Por eso también pongámosle cuidado a eso. Siempre va a haber un injusto y un malvado por ahí, pero estemos preparados para que eso no nos haga daño. Sencillamente con amor, con humildad, podemos enfrentarlo. ¿Sí? Con todo ese espíritu de sacrificio, con ese camino a la cruz, con ese camino al Calvario, y lo más bonito, con la humildad de nuestro corazón. No tengamos miedo en cederle el puesto a los demás. ¿Cuál es el problema? Cedámosle el puesto a los demás. Si los demás quieren reinar, pues que reinen. Ellos creen que es que entonces reinar es lo último que hay. No, bien pueda. Si usted quiere mandar, mande, pero no nos aferremos a eso, sino que con mucha humildad vivamos siempre nuestra vida llena de paz, llena de amor y llena de tranquilidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.